Bienvenidos y bienvenidas a este espacio educativo. A través de este video sobre la literatura comparada se busca señalar las características de la misma y a su vez mostrar un ejemplo de esta desde dos obras. Se explicarán entonces los elementos a tener en cuenta dentro de esta disciplina en función de que usted pueda más adelante participar activamente en un debate que se dará a partir de una actividad de literatura comparada entre dos obras que son María y Las penas del joven Weber. Pero antes es fundamental que usted pueda comprender en qué consiste el proceso de la literatura comparada. Primero que todo, hablemos acerca de su definición. La literatura comparada se define o se entiende como una disciplina empírica de los estudios literarios que estudia el texto literario desde una perspectiva comparada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que establece comparación entre varias obras. ¿Cuál es su propósito o cuál es su objetivo principal? Este consiste o se centra principalmente en la comparación de una literatura con otra o de unas literaturas con otras y se amplía también a la comparación de una literatura con otras formas de expresión humana, es decir, que se puede comparar una obra literaria con otras artes como lo son la pintura, la escultura, la arquitectura o una pieza musical. Por otra parte, encontramos que se inclina por dos ámbitos principalmente. Estos dos serían los grandes ámbitos de interés de la literatura comparada. Uno obedece al estudio en el contexto de la historia de la literatura, de las interrelaciones entre las distintas literaturas y de estas con las demás artes y con el ámbito sociocultural. Y otra obedece al estudio comparado de obras concretas, obras específicas entre sí o de estas con otras artes o con las ideas de la época en que la obra fue producida. Se pueden tener en cuenta aspectos tales como el contexto social, el contexto cultural, económico o político en el cual se desarrolla una obra al momento de compararlo. Pero también se puede tener en cuenta la confrontación de estilos, es decir, las formas de presentar dichas obras. O también se pueden tener en cuenta los elementos específicos, es decir, esos detalles que componen las obras que se estén comparando. O se puede tener en cuenta también aspectos discursivos, es decir, los recursos expresivos. Y finalmente un aspecto muy importante que se puede tener en cuenta es la creatividad o forma como se haya presentado el contenido de cada una de las obras que se esté comparando y por ende analizando. Es importante que en resumen se apoye en el texto denominado La literatura comparada en proceso de renovación, el cual habla sobre el origen y características de la literatura comparada y que encontrarán dispuestos al lado de este video. Asimismo, les recomiendo observar el siguiente ejemplo de literatura comparada, a través del cual podrán observar la comparación que se da entre una obra literaria y una pintura. Muy bien, estimados alumnos, vamos a ver cómo podemos proceder con la literatura comparada a través de una obra universal como es La Celestina de Fernanda de Rojas. Como ya sabéis, es una obra que se publica en 1499 y que tiene una historia textual bastante compleja, que incluso pasó por un añadido final de actos por distintos títulos, como podéis ver en esta presentación. Quizás lo más relevante es, después de todo el recorrido que hemos hecho del tratamiento del amor cortés, sobre todo durante el siglo XV, el comprobar cómo la Celestina supone una deconstrucción de este amor cortés, precisamente. En todo caso, al final veremos un ejercicio de literatura comparada, que es el que nos interesa más, entre esta obra, la Celestina, y una magnífica pintura. Desde luego se trata de una obra compleja en muchos sentidos, también desde el punto de vista genérico, una obra híbrida muy compleja de catalogar. Igualmente su autoría arroja dificultades, porque como ha sabido el propio autor, dice haber encontrado
el primer auto y haber completado los demás. A pesar de ello, Fernando de Rojas nunca firmó de forma clara este texto, sino que oculta esta autoría en los acrósticos, en esa lectura vertical que parece que es la que exige de sus lectores. Se habla de distintas posibilidades, distintos autores, y hay muchas teorías al respecto que ahora no vienen al caso, ¿no? Pero en todo caso, la obra está llena de complejidades, porque el propio autor dice haber compuesto esta obra en solo 15 días de vacaciones, lo cual parece realmente imposible. Las fuentes son muy variadas, como sabemos, y nos encontramos con un tipo de prosa efectivamente que contiene dos modalidades, un estilo elegante y un uso de habla popular. Vemos que esta mezcla de registros es permanente a lo largo de la obra. Los receptores universitarios, los espacios y personajes son otros de los elementos fundamentales. La persona de Calisto, una idea, y esa persona que intermedia que aquí hemos puesto en esta presentación, no de forma azarosa justo en medio de los jóvenes amantes. El sentido es complejo, pero en todo caso parece que es simplemente una obra para escarmiento de jóvenes amadores, parezca escasa. Da la sensación de que la obra va mucho más allá, y el Plantus, ese preverio dolido por el suicidio de su hija, parece encerrar en gran parte ese pesimismo fundamental para interpretar la Celestina. Ello nos llevaría directamente al ejercicio de literatura comparada que os proponía. Hay una relación entre el Plantus y este triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo que podéis ver ahora mismo en esta presentación, en el que nos encontramos con elementos sumamente llamativos, como el hecho, por ejemplo, de que en el ángulo superior derecho haya un precipitado que da toda la sensación de que pudiera ser un Calisto cayendo por la escalera, tal y como acontece en la Celestina, ¿no? El Plantus de Pleberio también habla de un mundo absolutamente desastroso, desértico, sin fruto, tal y como da a entender también este paisaje yermo en el que la muerte parece triunfar ante todo lo demás, salvo quizás la música en el ángulo inferior derecho, donde dos amantes parecen vivir ajenos, siquiera de manera efímera, ante el poder devastador de la muerte. El pesimismo, la devastación parecen claros tanto en la Celestina como en esta pintura de Bruegel el Viejo.